Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar de algo importante, que es cuando lanzamos las canciones, cómo solemos hacerlo. A veces ya sale la canción y lo que podemos empezar a hacer es subirla, por ejemplo, a YouTube o a Facebook, y subimos ¿qué? La imagen estática con la música de fondo. Eso está más o menos, porque realmente, seamos honestos, cuando algo nos llama la atención suelen ser los videos, no solamente una imagen estática. Entonces, en este video les voy a enseñar cómo pueden hacer algunos videos musicales sencillos, sobre todo si tienen letra, cómo hacer un video lírico sencillo, porque esto estoy seguro que va a captar mucho más la atención. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Lo mejor de lo que les voy a enseñar ahora es que es completamente gratis. Voy a enseñarles diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar y todas son gratis, no tienen que gastar absolutamente nada y el resultado es bastante decente. Muy bien, vamos a utilizar principalmente la página de Canva, canva.com. Si quieren ver el enlace, todos los enlaces de lo que voy a utilizar se los voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ok, Canva es una página que realmente se suele utilizar principalmente para imágenes, ¿no? Si quieren hacer la portada, por ejemplo, de su canción, si quieren aprender a hacer una invitación o no sé, una infografía, cualquier cosa que tenga que ver con diseño gráfico, Canva es bastante útil. De hecho, tengo un video donde les explico cómo pueden utilizarlo para crear las portadas de sus lanzamientos. Si quieren ver ese video, se los dejo por acá arriba a la derecha. Pero lo que poca gente sabe es que también pueden hacer videos. Así que vamos a ver, para registrarse es muy fácil, simplemente entran al enlace de canva.com, le dan donde dice registrarse y les pide que pueden usar Google, Facebook o su correo, o pueden incluso ver algunas otras opciones. Yo les recomiendo que usen la opción de su correo. Cuando le damos ahí, ustedes tienen que poner un correo y a ese correo les va a llegar un enlace para continuar con el proceso de registrarse. Simplemente necesitan el correo, poner una contraseña y ya, es muy fácil. O si utilizan estos, pues bueno, automáticamente le tienen que dar el permiso, se conecta y con eso ya pueden entrar. Así que es realmente muy fácil hacerse una cuenta de Canva. Pero ahora vamos a ver cómo se ve desde dentro para poder empezar a crear nuestros videos y cómo cargar la música, cómo empezar a poner la letra y todo eso. Así es como se ve Canva por dentro una vez que ya iniciaron sesión. Y bueno, en mi caso aquí aparecen algunos diseños recientes que yo he estado trabajando, ¿no? Obviamente a ustedes no les aparecería nada, ¿no? Aquí pueden ver que realmente yo utilizo Canva para hacer mis miniaturas, para hacer portadas y otras cosas. Ok, entonces vamos a ver rápidamente. En la parte de aquí arriba tenemos el botón que dice crea un diseño. Aquí otra cosa que también me gustaría decirles es que de hecho Canva también tiene una aplicación de escritorio, aunque necesites conexión a internet, y también la pueden descargar en su teléfono, así que esto también aplica desde su celular o teléfono móvil. Vamos a darle donde dice video y dice que es de 1920 por 1080, pero también podrían hacer un tamaño personalizado si seleccionan en la parte de aquí abajo, pero vamos a dejarlo con las medidas normales, ¿no?, que nos está dando. Muy bien, entonces lo primero que necesitamos es cargar el archivo de audio que nosotros vamos a necesitar. El archivo de audio vamos a ver que lo tengo aquí ya en el escritorio. Simplemente le doy clic, lo arrastro y lo suelto en la parte de aquí abajo y va a tardar un momento en subirse. Ok, ahí pueden ver que está subiendo, aparece también aquí esta animación y cuando termine nos va a mostrar aquí el archivo de audio con la forma de onda. Eso es bastante importante para que podamos guiarnos, porque con eso vamos a tener que hacer los cortes. Ok, vamos a ponerlo por acá, vamos a darle play. Okay, nada más reprodució este pedacito, pero nosotros si le damos clic por acá podemos cambiar, ¿no?, el tamaño, ¿no?, de la duración de ese pequeño clip. Obviamente nosotros necesitamos que abarque todo, ¿no?, lo que dura la canción. Ok, aquí exageré, ¿no? Muy bien, y vamos ahora a regresarnos a la parte del inicio, a la parte de la izquierda, y vamos a ver, pueden poner una imagen estática si quieren, pero también lo importante es que pongan video, pongan algo que haga que esto se vea interesante. Ok, y para eso podemos seleccionar en la parte de aquí a la izquierda donde dice videos. Ok, podemos seleccionar algunos de los videos que ya trae, que no son muchos. De hecho hay algunos que pueden ver que tienen este símbolo, el símbolo que dice Pro. Esos necesitas pagar si los quieres utilizar, pero los que no tengan ningún símbolo los puedes utilizar sin ningún problema. Por ejemplo este, ¿no? Pueden darle clic y automáticamente lo inserta.
o le dan clic y la tecla de suprimir para borrarlo, lo pueden arrastrar también. Ahí lo están soltando. Y vamos a regresar otra vez al inicio, ¿no? Okay, vamos a estirar aquí también y lo que nos está diciendo es que este dura 24 segundos, por eso ya no nos deja estirarlo más, ¿ok? Pero ustedes también pueden subir sus propios videos. Ahora, probablemente se estén preguntando, es que yo no tengo un video. ¿Dónde puedo conseguir videos? Pues bueno, eso es un parte de los trucos que les voy a enseñar en este momento. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Existen un par de páginas donde pueden descargar tanto imágenes como videos gratuitos, y la primera de ellas se llama Pixabay. En la parte de aquí arriba pueden seleccionar videos, o también desde acá pueden seleccionar que solamente filtre para que les muestre videos. Y vamos a poner algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un corazón, a ver si nos aparece un corazón animado. Si no les aparece nada, intenten ponerlo en inglés. Vamos a ponerle heart, por ejemplo. Ok, y estos no, esto es publicidad, tienen que ser los de acá abajo. Ok, vamos a ver, por ejemplo, este. Vamos a ver que ya lo cargó. En la parte de aquí le pueden dar play. Nada más dice love you, ¿no? Love you, y se está repitiendo. Aparentemente no tiene audio. Entonces lo que pueden hacer es darle aquí donde dice Free Download. No les va a pedir ni siquiera que se registren, pero si quieren se pueden registrar. Seleccionan el tamaño que necesitan, de preferencia el mayor o el que les den, no 1920 por 1080, es el que coincide con el video que nosotros estamos haciendo. Así que vamos a darle Download y lo vamos a poner dentro de nuestro escritorio, ¿no? En este caso. Ok, ahí está fácil. Otra página de la cual ustedes pueden descargar cosas es la que se llama Pexels, pexels.com. Recuerden todos los links abajo. Muy bien, este igual es principalmente enfocado en videos, pero igual, ¿no? Vamos a darle aquí entonces en videos y vamos a buscar igual, ¿no? Corazón. Vamos a ver qué encontramos. Hay videos verticales, aquí está este, aquí está una llama. Vamos a ver este, por ejemplo. Ok, ahí está cargando. Vamos a ver. Ok, ahí está, ¿no? Está bajando la mano, está mostrando algo. Y ahí está, ¿no? Igual, simplemente darle clic en la parte de aquí arriba y lo pueden descargar. Y ahí lo tengo en el escritorio, ¿no? Vamos a cerrar acá. Pueden donar si quieren para apoyar a los creadores. Y si le dan clic en esta flechita pueden ver los diferentes niveles de calidad. Ok, vamos a ponerle ahí 1920 por 1080 y lo podemos descargar. Y listo, es bastante fácil, ¿no? Vamos a sustituirlo solamente para asegurarnos de que tenemos la máxima calidad. Ok, ahí está. Entonces esas son dos páginas que ustedes pueden utilizar si quieren descargar algún video para utilizar de fondo. Pero vamos a regresar a Canva. Para cargar un video en Canva es exactamente igual como lo hicimos con el archivo de audio. Simplemente seleccionan cuál es el que quieren, lo arrastran y lo sueltan. Puede ser en la parte de aquí, si es que quieren que cargue y luego ustedes lo ponen, o directamente aquí en la parte en blanco. Así que lo voy a poner del lado izquierdo. Ahí está. Incluso aquí ya tenía otro también para preparar la muestra, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que cargue. Ahí está terminando. Y de la misma manera como hicimos con la música y con los otros videos de prueba, simplemente lo tomamos, lo arrastramos, lo soltamos y ahí está. Ok, y se está repitiendo constantemente. Muy bien, ahora para lo que nosotros venimos es para poner las letras. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir en la parte de aquí arriba. Vamos a seleccionar que nosotros queremos poner texto. Vamos a borrar esto para que otra vez recupere ahí el tamaño. Vamos a ponerle aquí donde dice texto. Vamos a ponerle donde dice agregar título. Y va a poner esto. Es la caja de texto. Ustedes la pueden poner donde quieran. Aquí arriba, al centro, abajo. Da igual. Ok, y vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. Y no sé, voy a poner aquí nada más sus puntos suspensivos. Aquí todavía no empezaba nada, ¿no? La canción tarda en empezar un momento más. Ahora, algo importante. Como esto dura 10 segundos y yo quiero que esto se esté repitiendo continuamente, lo que podemos hacer es darle copy-paste, copy-paste. O sea, seleccionamos Control-C y luego Control-V y lo va a ir pegando, ¿ok?
muchas veces. Y esto les va a permitir que ustedes extiendan, ¿no?, el archivo de audio todo lo que ustedes necesiten. Pero antes de hacer esto, necesitamos ir seleccionando dónde van a ir apareciendo la letra, ¿no? Ok, por ejemplo, la mía empieza más o menos por aquí. Aquí es donde empieza. En este punto es donde yo voy a querer cambiar el texto. Así que lo que vamos a hacer es hacer una división. Una vez que ya tengo el cursor, aquí pueden ver que podemos darle clic por acá abajo, para irnos desplazando. Ok, empieza por acá. Ok, aquí lo que vamos a hacer entonces es hacer un split. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y dice dividir página, o lo pueden hacer incluso con la letra S. Esto lo que les está haciendo, pues como pueden ver, es que puso como que una división, un espacio, ¿no? Vamos a ver. Ok, y aquí viene la siguiente frase. Aquí voy a volver a dividirlo. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Ok, y vamos a hacerlo entonces. Ahora sí vamos a poner las letras. En esta sección, lo primero que está diciendo, vamos a cambiarle aquí la posición. Bueno, de este lado pueden poner el tipo de letra que ustedes quieran. Pueden cambiar el tamaño, pueden ponerle el color, pueden hacerle efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, que aparezca como con una sombra o que se vea como tipo neón. Pueden incluso poner alguna especie de animación de cómo quieren que vayan apareciendo las letras, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece de esta manera, como con una explosión en bloque. O sea, vamos a seleccionar esta, por ejemplo, ¿no? Y dándole clic dentro de la caja de texto ya ustedes pueden modificarlo, ¿no? Entonces dice, me escondí. Y como pueden ver, sale bastante grande, ¿no? Vamos a bajarle el tamaño de letra, vamos a ponerle, no sé, 60. Vamos a seleccionar aquí para centrarlo en medio, al centro, por ejemplo. Y también si ustedes lo mueven, aparecen esas líneas guías, ¿no? Ahí les dice si está centrado en vertical o está centrado horizontal. Eso es bastante útil, ¿no? Entonces vamos a empezar por acá. Dice, me escondí muy profundo en la nada. Y vamos a poner un poquito más para arriba. Ok, y vamos a reproducir otra vez desde atrás. Ok, aquí este video, como es muy corto, de repente va a haber algunos problemitas de que si le puedo mover o no. Y el problema de esto es que yo tengo que hacer esos cortes precisamente para poder ir cambiando de texto, porque cada corte yo puedo cambiar el texto. Así que vamos a regresarnos, por ejemplo, acá. Esto nada más era para que cuando lo partiera se quedara en el nuevo corte. Pero bueno, vamos a retomarlo desde acá. Y ok, aquí empieza lo demás. Este lo podemos dejar así. Y aquí donde decía viene la siguiente parte de la canción. Ok, en este caso, si se dan cuenta, como yo lo modifiqué antes, esta es uno nuevo. Si yo quiero mantener los mismos ajustes, lo que puedo hacer es seleccionar esta caja de texto. Vamos a darle control C, le pueden dar clic derecho, copiar, y me lo voy a llevar a esta otra sección. Y aquí le puedo dar clic derecho y pegar. Y este que ya lo tengo, le puedo dar clic derecho y eliminar, o simplemente con la tecla de delete, aquí control Z si se equivocan. Ok, y ya está. Ok, entonces retomamos otra vez de acá. Con la barra espaciadora pueden hacer el play y el stop. Por ejemplo, aquí tendría que ser un nuevo split. Ok, vamos a hacerlo y vamos a cambiarle la letra, ¿no? Ok, reproducimos otra vez desde atrás, nada más para que vean cómo va quedando. Ok, luego aquí ya viene la siguiente sección. Vamos a ponerle un enter para el salto de línea. Ok, más o menos así. Que todo acabara, solitario y sin ganas.
y aquí podemos igual y recorrerlo un poquito, ¿no? Solitario y sin ganas de seguir amando. Ok, y de esta manera pueden ir haciendo sus cortes, pueden ir cambiando la letra hasta que acaben con toda la canción. Antes de terminar el video, ahí les va un pequeño truquito, sobre todo si tienen videos que son demasiado cortos, como en este caso eran de 10 segundos. Entonces lo que pasaba es que si por ejemplo yo el corte ya lo tenía que hacer más o menos acá para añadir el texto, lo que pasaba es que pues bueno, se terminaba y ya no tenía que brincarse otra vez a la repetición. Entonces para no estar lidiando con videos demasiado cortos, lo que podemos hacer es seleccionarlo, darle control C y control V varias veces, ¿no? Por ejemplo, 1 minuto. Y esto lo exportan para que sea un solo video largo como de 1 minuto y luego lo vuelven a cargar dentro de Canva y así ya no van a tener, por ejemplo, en este caso varios pedacitos, sino que sería un solo largo y ya pueden ustedes hacer los cortes mucho más fácil. O incluso ya si quieren lo pueden exportar del tamaño completito de toda la canción, así nada más cargan un archivo de video y ya más fácil pueden ir haciendo los cortes donde ustedes necesiten. Una vez que ya hayan hecho eso, obviamente tienen que invertirle más tiempo. Lo único que tienen que hacer es darle clic en la parte de aquí arriba donde dice compartir y van a poderlo descargar. Le dan a clic donde dice descargar, van a ponerle donde dice todas las páginas, lo quieren descargar en MP4 para que tenga la máxima calidad. Ok, ahí está lo de todas las páginas y le damos descargar, nos pregunta dónde lo queremos guardar y con qué nombre y con eso ya lo tenemos listo, ya lo pueden subir a YouTube, a Facebook o a donde ustedes quieran. Ok, así que bueno, vamos a dejar aquí, va a estar descargando, va a tardar un ratito dependiendo de la longitud, ¿no?, del video. Así que ahí lo tienen, esta es una herramienta bastante sencilla, bastante fácil, con la cual pueden hacer videos líricos que van a quedar bastante decentes, sobre todo si se toman el tiempo de sincronizarlo bien, de poner las animaciones en el texto y es gratuito, ¿no? No se puede pedir nada más. Ahora, algunos de los otros videos luego son con un espectro de audio que se mueve, que responde a lo que está sonando. Pueden ser líneas, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, no sé, hay diferentes formas de hacerlo. Y también hay maneras de hacerlo gratuito, pero eso se los puedo explicar en otro video. Así que, bueno, aquí ya nos está pidiendo, ¿no?, que lo guardemos. Vamos a ver simplemente cómo quedó. Ok, no sé por qué no lo quiere abrir. Porque creo que no le puse nombre. Vamos a ponerle lo que sea y es .mp4. Ok, ahí está. Escondí muy profundo en la nada, esperando que todo acabara, solitario y sin ganas de seguir amando. Ok, así que eso era lo que llevábamos. Obviamente faltaría invertirle mucho más tiempo, pero pues ya no es necesario que esté aquí haciendo absolutamente todo. Ok, si quieren que haga ese otro video de los videos musicales, donde tienen un espectro que reacciona al audio, déjenmelo abajo en los comentarios y denle like a este video. Así voy a estar seguro de que a ustedes les interesa ver más contenido como este. Por último, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo.